Recibir con muchísimo placer a un vecino de Ciudad de la Costa, Freddy Galo. Muy buenos días, Freddy. Antes que nada, bienvenido y gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación y bueno, por darnos la oportunidad de dar a conocer un poco un tema que es bastante desconocido, si se quiere, para el grueso de la gente, pero para los costenses es un tema del día a día. Bien. A ver cómo lo presentamos. Tengo por aquí un repartido, más allá de que Freddy me ha acercado una profusa información documental. Dice así este volantecito. Lo de hito no es diminutivo en cuanto al contenido, sino a su tamaño. Vecinos de Shangri-La en alerta sanitaria y medioambiental. Depredación de lagos y contaminación del agua. La Intendencia de Canelones vende el sobrante de las obras de zanjeado y saneamiento a inversores privados para fabricar nuevos terrenos dentro de los lagos. Están contaminando el agua a niveles de riesgo tóxico. La Dinama se niega a controlar. Y viene allí un planteo de exigencia. En concreto, Freddy, me equivoco si digo que vecinos de la Ciudad de la Costa están protestando cada vez más intensamente por el relleno utilizado en los lagos de la zona de Shangri-La, donde, si no estoy mal informado, se proyecta la construcción del edificio Interlagos. Este sería el tema y me gustaría que después nos contaras qué es Ciudad de la Costa, porque a veces hablamos de los temas y no tenemos mucha noción. Bueno, hacemos lo siguiente, para darle un poco de contexto a la gente y evitar a veces la confusión entre Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Ajá, perfecto. Ciudad de la Costa es lo que va desde Barra de Carrasco hasta el Pinar, es decir, desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo Pando, el kilómetro 28.500 antes del primer peaje de la interbalnearia. Costa de Oro es de ahí en adelante, es decir, desde el peaje hasta, no sé bien cuál es el último balneario, pero me imagino que antes de Piriápolis. Ahora bien, la zona, digamos, la Ciudad de la Costa en sí, es decir, desde Barra de Carrasco en adelante, cuenta con una veintena de lagos, un poco más quizás, que son lagos areneros, o sea, son lagos que tuvieron su origen en canteras de extracción de arena. De hace varias décadas esas canteras ya dejaron de funcionar como tal. Una vez finalizado el ciclo productivo se transforman en lagos por el escurrimiento del agua y el agua de lluvia, ¿no? ¿Qué pasa? Esos lagos, digamos, si bien tienen un origen artificial, hoy en día ya se transformaron en el paisaje natural de Ciudad de la Costa. De hecho, la ciudad, la morfología de la ciudad se forma en torno a esos lagos, o sea, las calles, todo el amanzanamiento, se forma en torno a la morfología de esos lagos. Y los habitantes de Ciudad de la Costa, digamos, tienen ya una idiosincrasia respecto a eso, es decir, que los toman como parte de su paisaje propio, del lugar donde habitan. Y últimamente lo que está pasando es que los lagos, sobre todo los lagos más cercanos al Parque Roosevelt, ¿no? El lago La Caleta, los lagos de Parque Miramar, el lago La Botavara, el lago Pesquero. El lago La Botavara, que es el lago más grande de Ciudad de la Costa, es el que, para que la gente se ubique, es el que está al este del Parque Roosevelt, al sur del aeropuerto y al norte de Yanatacio. Es un lago que tiene 70 hectáreas aproximadamente, es el lago más grande de toda Ciudad de la Costa. Es donde está en Avenida de las Américas y Racine, Punta Cala. Atrás de esa zona es donde está ese lago. Bueno, en ese lago y en un lago que está muy pegado a él, el lago Pesquero, es donde se proyectan las torres que tú mencionabas. Interlagos es un proyecto nada más, es el más chico, pero hay otros. Está Carrasco Boating, que son como 16 torres, que es el más, digamos, grosero en cuanto a tamaño, en cuanto a proporción, y hay más edificaciones. En definitiva, en ese lago se proyectan hacer unas 30 torres más o menos, y algunas de ellas, la gran mayoría, de 55 a 60 metros de altura. Cosa que el Plan de Ordenamiento Territorial de Ciudad de la Costa no permite, porque el Plan de Ordenamiento Territorial, el Costa Plan, lo que establece es que los terrenos que están sobre los lagos permitan una vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno y 2 niveles de altura, es decir, 7 metros con 50, nada más. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se da este fenómeno de torres de tanto porte? La Junta Departamental lo que hace es votar mediante régimen de excepción a la norma, es decir, al Costaplan,
que es el Plan de Ordenamiento Territorial de la Microrregión de la Costa. Mediante excepción, la Junta Departamental vota que se permita, digamos, hacer edificios en altura que la norma no los permite. Y a cambio la Intendencia cobra un monto que asciende a varios millones de dólares según el tamaño del proyecto, por permitir eso. Por ejemplo, yo anoté acá las cifras para no acordármelas de memoria, pero ahí el edificio de Interlagos, la Intendencia, por permitirle hacer 5 torres de 8 pisos, es decir, 180 apartamentos, en el borde de un lago, le cobraba $1.556.250, que terminaron quedando en $466.000 porque ese proyecto se amparó en el régimen de vivienda de interés social. Después Carrasco Boating, que son 16 torres, ¿no?, al lado del aeropuerto, la Intendencia va a recibir $6.700.000. Y después Punta Cala, donde está Punta Cala ahora, se va a demoler, van a ir 5 torres de oficinas de 55 metros de altura, y la Intendencia recibe $2.300.000. Ahora bien, números aparte, digamos, acá el problema es sanitario, es medioambiental y es urbano. O sea, hay 3 frentes donde atacar y donde los vecinos nos sentimos que nos estamos siendo muy afectados. Claro, antes de entrar directamente a estos 3 escenarios, sí, hay un dato, Freddy, que me parece anecdótico pero interesante, y es comentar que de las arenas extraídas de ahí, digamos, hay mucha obra que vemos todos los días. Por ejemplo, si no estoy mal informado, la Rambla, la bonita Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo, la arena de la Rambla de Montevideo salió toda de ahí, de Ciudad de la Costa, sobre todo de Shangri-La y Lagomar. Exactamente. Bien, digo porque a veces sí, para darle, escapan. La gente a veces se pregunta, canteras areneras, ¿qué claro. qué función cumplen? Bueno, es la arena de la construcción que sale de ahí. Claro. Que hace décadas ya dejó de salir de ahí, o sea, ya tienen un ciclo productivo las canteras, digamos, durante años. Una vez que ya no sirven más, se dejan nomás como formar parte del paisaje natural, se transforman en lagos. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Es lo que ha pasado ahí, exactamente. Freddy, tú mencionabas 3 escenarios. Exacto. ¿Podemos ir por cada uno de ellos? El más importante es el sanitario, porque ¿qué pasa? Vamos a explicar lo dañino del fenómeno de rellenarlo, porque de esto que yo acabo de mencionar, todas estas torres que se van a hacer, ¿qué implican? Que se rellena parte del lago, es decir, se achica el espejo de agua. Y ese relleno proviene de las obras del remanente, digamos, de las obras de saneamiento y zanjeado de Ciudad de la Costa. Las obras de saneamiento las hace OCE y la Intendencia hace el zanjeado y la pavimentación de calles. Hay mucho excedente, mucho material sobrante, que es material muy, pero muy altamente contaminado, porque es una zona sin saneamiento Ciudad de la Costa. Lo era y ahora empezó a tener saneamiento, pero durante muchísimas décadas fue una zona sin saneamiento. Entonces, ese material es muy contaminado y ese material la Intendencia en algunos casos, por ejemplo en el de Interlagos, se lo vendió a la empresa para que rellenara parte de un lago y edificara torres. Entonces, ese material contaminado genera un problema gravísimo, que no lo digo yo, lo dicen los expertos de la Facultad de Ciencias, los propios estudios del CURE, de la Facultad de Ciencias, incluso algunos son hechos esos estudios en sociedad con la Intendencia de Montevideo, porque hay diagnósticos ya de la contaminación del agua de hace varias décadas. Ese relleno contaminado lo que hace es aportar nutrientes al agua, sobre todo fósforo y nitrógeno, y eso desencadena procesos de contaminación. El más notorio se llama eutrofización. ¿Y eso qué implica? Afecta la fotosíntesis del agua, afecta la disminución de oxígeno, lo que ocasiona mortandad masiva de peces. Ya hemos tenido varios episodios de miles de peces flotando muertos ahí en lagos de Parque Miramar, en Lago Tavara. Porque digámoslo al pasar, son lagos vivos, ¿no? Sí, son más lagos... Allá de su origen... No, más allá... El origen artificial es anecdótico, en definitiva, porque estamos hablando de hace muchísimas décadas. O sea, en algún momento, el lago forma su propio ecosistema. Tiene peces, tiene flora, es decir... El lago se le forman los humedales costeros, ¿no? Los humedales esos que hoy estamos recién tomando conciencia de la importancia que tienen los humedales, ¿no? Bueno, los humedales son el filtro que tienen los lagos. Y al rellenarlos, lo que se hace es tapar esos humedales costeros y se genera un desequilibrio bastante drástico en todo lo que es el ecosistema de la zona. Ahora bien, aparte de todo eso, el otro fenómeno que aparece con esto de los rellenos desde el punto de vista sanitario son las cianobacterias. Nosotros tenemos fotos y videos
que ya han salido publicadas en la prensa, del agua con color verde como si fuera pintura, como si el agua fuera pintura, que tú volcás una lata de pintura así espesa y ni siquiera ves, no es transparente. Bueno, esos son cianobacterias y hemos tenido varios episodios de ese tipo. Entonces, la gente que vive ahí en la zona, porque los lagos, no, vamos a entendernos, no es que la gente que está quejando es la que vive en la orilla del lago. Los lagos tienen una función, cumplen un rol social que abarca a muchísima población. Es decir, estamos hablando de lagos de Shangri-La, pero los usa gente de Colonia de Nicolich, de Paso Carrasco, que es su playa, su lugar para ir a tomar mate de tarde, a jugar a la pelota, a pescar. Entonces, los lagos tienen un rol social. Y la otra, digamos, el otro dilema que a veces da confusiones, que inclusive el propio intendente Orsi en su momento lo ponía como una excusa, que no tiene ningún sustento sólido, era que eran lagos privados. No, los lagos están conformados por padrones públicos y privados. Pero en cualquier caso, los espejos de agua, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución, todas las leyes de medio ambiente, son de dominio público estatal. O sea, el padrón puede ser privado, pero el espejo de agua es parte del ciclo hidrológico del país y es de dominio público estatal y está regido por leyes, o sea, desde la Constitución, todas las leyes de medio ambiente, Código de Aguas, etcétera. Entonces, es como, yo siempre pongo un ejemplo que es bastante fácil de entender. El lago, es así, el lago está formado por, diferentes padrones, ¿no? Diferentes propietarios. Tú tenés un padrón en ese lago y decís, bueno, quiero rellenar mi padrón para hacer un edificio. Perfecto. Pero tú al rellenar tu padrón, es decir, al tirar mugre, tierra, relleno al agua, estás afectando a los demás porque estás contaminando el mismo lago que los demás están usando también. Es decir, es como una especie de propiedad horizontal. Tú no podés hacer algo sin afectar al resto de tus vecinos. Entonces, hay legislación de sobra y muy explícita al respecto. Incluso el propio Costaplan, que es un decreto del año 2010 aprobado por la Intendencia, el propio Costaplan establece todos los parámetros, digamos, para los propietarios de los lagos y las obligaciones que tienen que cumplir, como, por ejemplo, hacer todos los esfuerzos para mantener la calidad del agua, no contaminar. O sea, no contaminar va más allá del Costaplan, estamos hablando ahí de una legislación medioambiental, de delitos medioambientales. Pero a su vez el Costaplan establece los parámetros para que el propietario de cada lote que tenga porción del lago tome las medidas necesarias para cuidar la calidad del agua. Una pregunta, Freddy. ¿Se cuestionan estos proyectos únicamente por el tema de la contaminación en cuanto al relleno utilizado o hay otros cuestionamientos a estos proyectos inmobiliarios que imagino también es un tema complicado porque como contraparte, imagino, estos proyectos generan también trabajo y puede ser un muy sólido argumento de quienes están en contra de ustedes, ¿no? Claro. Bueno, nosotros hemos tenido, digamos, instancias de negociación, de conversación, de reclamos, de intercambio de información con la Intendencia a través de audiencias públicas, sobre todo, con varios directores de la Intendencia, incluso con la arquitecta Brenner, que era la directora de gestión territorial, no sé si sigue siéndolo, si la sacaron del cargo, pero en el periodo anterior era ella, y ella, curiosamente, era una de las corredactoras, junto a la arquitecta Alicia Artigas, del Costaplan. Que el Costaplan es ese decreto que establece justamente que en los bordes de los lagos solo se puede edificar una vivienda cada 500 metros cuadrados de terreno. La razón de eso es bastante lógica, o sea, es para preservar el medio ambiente. Uno, en la costa de un lago, que es un ecosistema frágil, pretender rellenar, tapar y hacer torres, era algo bastante dañino. Bueno, con ella hemos intercambiado opiniones en las audiencias incluso, y curiosamente ella ahora está, digamos, en la otra vereda, o sea, todo lo que ella escribió en el Costaplan, bueno, ahora parece que no, y dice que es por un tema de cuestiones de fuentes de trabajo y todo lo demás, que todos sabemos que la construcción genera fuentes de trabajo, pero que el daño que está haciendo en ese lago el tema de las torres, o sea, es irreversible. Entonces, estamos, digamos, embargando el futuro para las generaciones venideras, digamos, de una zona que era natural y que ahora ya va a tener esos monstruos de hormigón. Entonces, pero además el meollo de esto es que Ciudad de la Costa es una ciudad jardín.
O sea, la gente que vive en Ciudad de la Costa, que eligió irse a vivir allí por distintas razones, es porque buscaba un lugar con un entorno de esas características. Y ese entorno se está dañando. Tú imagínate que te ponen una torre de 8 pisos, por ejemplo, como en el caso de Interlagos, al lado de viviendas de 1 o 2 pisos, que te arrojan sombra. Interlagos, nosotros con la Intendencia, digamos, la presión y las negociaciones logramos que de 5 torres se vayan a hacer 3 nada más. Las 2 que estaban más cerca de las casas de la gente no se van a hacer. Al menos esa es la palabra que tenemos de momento de la parte de la Intendencia. Freddy, yendo directamente al tema de situación concreta, aunque resulte un tanto desagradable, imagino el paisaje, cuando hablamos de relleno sanitario, de elementos contaminantes, ¿de qué estamos hablando en concreto? ¿De qué tipo de basura estamos hablando? Claro, bueno, nosotros tenemos una biblioteca, digamos, que hemos armado multimedia de fotos y videos de todas las cosas que se han tirado al agua y es increíble, ¿no? Han aparecido hasta pañales flotando, pero además, ¿qué pasa? Ustedes imagínense que una retro hace una zanja en una calle, ¿no?, de Ciudad de la Costa sin saneamiento, saca todo ese material de las cunetas, toda esa mugre que va quedando ahí, es una ciudad sin veredas, ¿no?, recordemos, lo tira dentro de un camión y ese camión va y lo vuelca al agua. Entonces, lo que va ahí es cualquier cosa. Claro. Si bien la Intendencia nos dice que ellos seleccionan el material, cosa que nosotros ya sabemos que no es así, porque lo vimos, o sea, a mí esto no me lo cuenta nadie. Yo estuve ahí, vi los camiones pasar con olor a chiquero, vi lo que caía al agua, tenemos las fotos, tenemos los videos. Le exigimos a la Intendencia en un momento que pusiera inspectores a controlar, porque ya que nos decían que el material era seleccionado, bueno, controlen lo que están volcando al agua, porque veíamos que caía cualquier cosa. Escombro. Nosotros nos asesoramos con la doctora Silvia Bonilla, que es grado 3 de la Facultad de Ciencias, ella es experta en cianobacterias, y con el doctor Daniel Conde, que él es limnólogo grado 5 de la Facultad de Ciencias también, y es digamos, una de las máximas autoridades de la cátedra de limnología, que es el estudio de los lagos. Los dos nos decían lo mismo: rellenar un lago no se debe hacer, tapa los humedales costeros, afecta al ecosistema, es decir, no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Y le preguntábamos nosotros, bueno, pero no hay una posibilidad de que si los rellenen tengan que usar un relleno más limpio, arena limpia o algo así. Me dicen, no, el relleno es malo porque tapa los humedales costeros y afecta al ecosistema. Entonces, incluso en los casos que hemos visto de escombros, ¿no?, que han arrojado escombros, porque hay partes que han roto pedazos de hormigón de calles de Ciudad de la Costa y las han tirado al lago. Nos decía la doctora Bonilla que los escombros generan hábitats proclives a ser habitados por especies invasoras, ¿no?, como los roedores, las ratas, de las cuales ya tenemos bastante. Incluso hemos pedido a la Intendencia que fumiguen en varios lugares de ahí por el tema de la aparición de ratas. Sí, Freddy, en este volante que ha servido para disparar el tema, dice muy claramente: la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se niega a controlar. ¿Qué es lo de que debería? La pregunta puede ser un poco infantil. No. ¿Qué es lo que y qué gestiones se han hecho ante la DINAMA expresamente para que tome cartas en el asunto? Nosotros hicimos denuncias ante la DINAMA, decenas de denuncias, los vecinos, y la DINAMA lo que hizo siempre fue lavarse las manos, es decir, vamos a ser justos, ¿no? La DINAMA, las autoridades anteriores, ese volante del año pasado, todavía no habían asumido las nuevas autoridades con las cuales estamos tratando de abrir canales de negociación y de contacto. La DINAMA, por ley, está obligada a controlar, es decir, no es una sugerencia eso. Es su o función, sea, ¿no? Claro, exacto. Hay leyes que establecen, las leyes de ordenamiento territorial y de medio ambiente establecen que la DINAMA debe ejercer el control sobre los espejos de agua, es decir, no hay, y sobre el ordenamiento territorial también, es decir, todos conocemos los casos famosos de casas que se han querido hacer sobre la franja costera del país y que la DINAMA actúa, prohíbe, enrocha, ¿no? La DINAMA acá dice acá sí, acá no, bueno, la DINAMA está en plena jurisdicción acá. Lo que pasa es que había armado como una especie de lobby, DINAMA, Ministerio de Vivienda, Intendencia, todo donde se pasaban la pelota y bueno, entre amigos no nos pisamos entre fantasmas no nos pisamos la sábana. Uno tiene que, no sé si te interrumpí, Freddy. No, iba a decir eso, nada más que justamente la DINAMA lo que hacía era, ante nuestras denuncias, nos contestaba con un mail que hacía una especie de copy and paste
a todos los vecinos que hacíamos la denuncia con el mismo texto y decía, su denuncia se la derivamos a la Intendencia. Bueno, que era lo que eran los causantes del problema. Hablando justamente del trasfondo de todo esto, uno imagina que no hay, digamos, violación de las normas o ataque al medio ambiente por placer. Hay un negocio aquí, hay mucho dinero. Yo estaba pensando las contribuciones de estos apartamentos, claro, estas nuevas viviendas, bueno, marcan un antes y un después para las arcas de la Intendencia de Canelones, ¿no? Por supuesto. O sea, el problema acá no es la depredación en sí, por placer, por placer de claro. Por sí. O sea, vamos a aclarar una cosa. Ciudad de la Costa, que desde el año 1994 se fue declarada ciudad, es la segunda ciudad más grande del país. Pero además es la ciudad con las contribuciones inmobiliarias más altas del departamento. Es decir, viven allí se estiman que 120.000 habitantes, del último censo fue del 2011 y arrojaba un dato de 112.000 o algo así. 120.000 habitantes, que es la cuarta parte de la población del departamento, aproximadamente. Uh-huh. Ahora, esa cuarta parte de la población del departamento es la que sustenta el 40% del presupuesto del departamento. Por eso las contribuciones más altas están ahí. Y la Intendencia lo que hace es recibir dinero, digamos, por todos lados ahí, porque son contribuciones altas, le cobra a los inversores por permitirles hacer esos megaproyectos, encima después le van a quedar torres ahí con centenares de apartamentos que generan anualmente otro buen dinero por parte de contribución. Entonces la Intendencia lo que está haciendo es recaudar ahí, o sea, siempre, lisa y llanamente recaudar, porque esto no es por una mejora paisajística, ni urbana, ni nada. Pero además es bien fácil de entender, porque fíjate que es una zona sin saneamiento. Uh-huh. Nosotros vivimos en una zona sin saneamiento ahí. A los edificios se les obliga a que se hagan su propio saneamiento. Es decir, ellos se van a hacer su saneamiento, que va a pasar por la esquina de nuestras casas, pero nosotros vamos a seguir sin saneamiento. Entonces, uh-huh, es porque claro, por ley, ellos tienen que, o sea, no pueden permitir una torre de 60 metros de altura si no tiene saneamiento. Claro. Entonces, hasta eso es injusto, porque nosotros seguimos siendo relegados, digamos, vulnerados a nuestros derechos, porque no solo nos afectan nuestro entorno, se produce una disminución del valor inmobiliario de nuestras casas, porque si vos tenés un edificio al lado que te arroja una sombra, un cono de sombra, un edificio de 60 metros de altura, el cono de sombra es de centenares de metros. Freddy, estaba observando algunas respuestas desde la Intendencia de Canelones, sosteniendo por parte, por ejemplo, de quienes han sido directores de obras de la comuna canaria, estoy hablando, que se cumple con la normativa vigente. Esto, sí, digamos, bueno, ustedes ahí, ¿qué negociación o qué cara a cara mantienen ahora con la Intendencia de Canelones o está suspendido? No, nosotros nunca, o sea, a ver, de este problema se sale con la Intendencia de Canelones, o sea, nosotros no tenemos ninguna potestad para actuar por nuestra cuenta, es decir, nosotros lo que estamos haciendo justamente es acudir a la Intendencia para que ellos cumplan al pie de la letra lo que es la normativa. El Costaplan tiene una curiosidad que en sí es bastante claro por un lado, digamos, en todo lo que establece, pero tiene ciertas contradicciones, porque ahí no me acuerdo el nombre, creo que es el artículo 72, que es el que dice que por régimen de excepción se pueden hacer estas cosas. Uh-huh. Ahora bien, la palabra excepción para mí tiene un significado bastante claro, o sea, es algo que se hace por única vez, 2 veces, 3. Sí. Vamos a poner. Ahora, que los lagos se hayan tomado como una especie de laboratorio donde, bueno, venís mañana tú y decís, mirá, vengo de Argentina, tengo 70 millones de dólares, quiero hacer 4 torres, y la Intendencia te dice, bueno, pará que te hacemos los números y te decimos cuánto te vamos a cobrar. Bueno, eso ya no es una excepción, o sea, lo hicieron un mecanismo tan corriente que dejó de ser una excepción. Y a eso es a lo que nosotros nos oponemos, porque, ¿qué pasa? La Rambla de Ciudad de la Costa va a terminar siendo como Pocitos. Ya hay aprobado un proyecto de hotel, oficinas y apartamentos en la esquina de Racine y la Rambla, que para que la gente se ubique es, Racine es la calle que pasa por el costado del Parque Roosevelt, es decir, por la Rambla costanera, donde está el Parque Roosevelt y finaliza el Parque Roosevelt, ahí siendo hacia el este, en ese padrón va a ir un edificio, varios edificios, ¿no? Torres, oficinas y apartamentos, que hasta hay autorización de la Dinama en curso, Dinasia, por el tema de la altura.
Y a su vez, yo no sé si eso es porque el inversor o es la intendencia, cómo fue, qué negociación hubo ahí, que quieren sacar a todos los pescadores artesanales de esa costa, que hay gente que hace 60 años, 70 que están ahí, que viven de la pesca artesanal. O sea, es una especie de folclore ahí de esa zona. La pesca artesanal en esa zona, bueno, se los quieren sacar a todos de ahí y hay un lío con eso, bueno, no sé. Para ir cerrando, Freddy, ¿qué respuesta, qué sensibilidad ha habido del arco político en torno a esto? ¿Y qué va a pasar, digamos, de aquí en adelante? Nosotros, a ver, esto hemos tenido contacto, o sea, venimos teniendo conversaciones, negociaciones con ediles, con concejales, con los propios directores de la Intendencia, con diputados. Hemos ido ya en 3 o 4 instancias a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. 2015, 2017, 2019. Ahí no pasó nada, no fue algo totalmente inerte, digamos, esa concurrencia, porque no arrojó ningún resultado. Lo mismo con la Junta Departamental. Fuimos a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental, donde no se escucharon, pero nos dieron una palmadita en la espalda y nada más. Hasta ahora el sistema político, la respuesta que nos ha dado ha sido esa. Hace un tiempito atrás, un par de meses, quizás un poco más, estuvimos con los vecinos de Lagomar, porque quisiera aclarar una cosa más. O sea, yo vengo en representación de los vecinos del lago Botavara y Pesquero de Shangri-La, pero digo, son varios colectivos de vecinos de diferentes lagos los que estamos armando esta movida, digamos, de unir fuerzas, pasarnos información e invitarnos a cada vez que tenemos una reunión con alguien del sistema político o del gobierno, vamos. Entonces, ellos nos invitaron y fuimos a una reunión que tuvimos con César Vega, el diputado del PERI, que él integra la Comisión de Medio Ambiente, Iliana Capillera, diputada de Cabildo Abierto, Gerardo Amarilla, que es diputado, o sea, era diputado, digamos, de la Comisión de Medio Ambiente y ahora es subsecretario del Ministerio de Ambiente. También tuvimos una reunión con Adrián Peña, el ministro de Ambiente. Todos ellos nos dijeron que quedamos en contacto a la espera de una próxima reunión. Todavía no hemos tenido respuestas, le hemos enviado mensajes, llamadas y todavía no hemos tenido respuestas. Así que bueno, estamos en eso. Por parte de la Intendencia, nosotros siempre tenemos las audiencias públicas como, digamos, el nexo de lo que no quita de que además los vecinos tenemos los teléfonos de muchos de los directores de la comuna y tenemos un feedback bastante bueno, es decir, un ida y vuelta. Que por lo menos es lo único que nos mantiene esperanzados, es que la Intendencia si bien el Intendente nunca quiso recibir a ningún vecino, no quiso reunirse con nadie, pero los directores por lo menos nos han dado una mano bastante grande en por lo menos escuchar lo que tenemos para decir. Bien. Y a veces hemos logrado pequeñas cosas, como por ejemplo esto que te comentaba de Interlagos, ¿no? Que de 5 torres se van a hacer 3. Tengo la sensación de que habría muchísimo más para conversar. Lo dejamos para una próxima. Por supuesto, Freddy. Por supuesto. Yo quiero agradecer a Freddy Galo, vecino comprometido con su zona. Quiero agradecer también a Fabiana Kulshow, que fue el nexo para que pudiéramos realizar esta nota. Y a partir de ahora, estamos a las órdenes para ser vehículo de lo que pase allí, porque nos interesa desde todo punto de vista. Es decir, interesa que la Intendencia tenga sus recursos, claro. Interesa que la zona se mejore con criterios ambientales, interesa la calidad de vida de los que viven allí y de los que van a venir a vivir allí, hijos, nietos, gente de otros lados. Nos interesa la vida del lago, por eso yo decía hoy es un lago vivo. Claro, no olvidemos que estamos hablando del agua. Claro, el agua. Claro. Nada más y nada menos. Freddy, muchas gracias y cuando tengan alguna novedad, encantado de ser caja de resonancia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quisiera decir nada más que a todos los vecinos o personas en general que estén interesadas en conocer un poco más del tema, tenemos un canal en YouTube que se llama Lagos de la Costa. Bien. Entran allí y van a ver videos, pues los videos generalmente te dan una noción un poco más clara, un panorama amplio. Bien. ¿Y algún otro vecino que de repente se complique con lo de YouTube y que quiera comunicarse contigo, con ustedes? Sí, por supuesto. Tenemos un email que es delacostalagos
lagos@gmail.com. De la Costa Lagos. Todo junto, de la Costa Lagos. Lagos@gmail.com. Fantástico. Freddy, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Daniel.